¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Es la Hora de Opinar. Yo soy Mario Campos y en nombre de Leo Zuckerman, titular de este espacio, le doy la bienvenida. Más adelante, le platico el menú de esta noche. Vamos a platicar con Eduardo Guerrero, especialista en temas de seguridad, sobre el tema de Michoacán y lo que está pasando en la lucha contra el crimen organizado. Mientras que Estados Unidos, por cierto, aumenta el monto de las recompensas para la captura de algunos delincuentes en México. También platicaremos en la parte final con el doctor Alejandro Macías sobre el tema del sistema de salud en México y el estado en el que se encuentra. Pero vamos a arrancar con la mesa para discutir este tema que hemos abordado en estos días, la gira del presidente por Centroamérica, por un lado, y luego el condicionamiento que ha hecho de no acudir a la cumbre esta de las Américas en Los Ángeles, si no asiste en Venezuela, Cuba y Nicaragua. Y para analizar este tema, pues vamos con los colaboradores de la mesa de los jueves, y me da mucho gusto saludar a Blanca Heredia. Qué gusto, doctora. Hola, Mario, ¿qué tal? Mucho gusto. Además en 3D ahora, ¿no? Efectivamente, qué gusto estar aquí. Sabino, mucho gusto y me encanta ver a Ale. Alexandra, qué gusto. Alexandra Zapata. El día de hoy. Gracias, Sabino Bastidas, ¿cómo estás? Un placer verte en persona y por supuesto sí, Blanca y Alexandra, vernos, me encanta. Oye, estamos ya en tiempos pospandémicos, pero todavía con la emoción de verse de nuevo, ¿no? Claro. De encontrarse en un estudio Por supuesto. y de hablar de estos temas. Bueno, a ver, arrancamos con el tema. Hoy la política exterior de México está en el centro de la conversación y me parece que hay dos eventos recientes importantes, ¿no? La gira del presidente por Centroamérica, por un lado, y por el otro este anuncio del presidente que ha encontrado eco en otros gobiernos, Bolivia y Honduras, de Argentina, de no acompañar a esta gira, a esta reunión de la Cumbre de las Américas, si no van los excluidos por Estados Unidos, que son, ya sabemos, Nicaragua, Venezuela y Cuba. ¿Qué podemos decir de esto? ¿Le suma, no le suma a la estrategia mexicana? Hay quien lo ve como un movimiento muy audaz que coloca a México en buenos términos, y hay quien ve que estamos generando costos sin ganancias claras. Ya. Mira, bueno, primero, pues ya como debe de saber nuestro auditorio, el presidente entre el 5 y el 8 de mayo estuvo visitando varios países en Centroamérica. Es su primera salida del país distinta a los Estados Unidos, la primera que no es a los Estados Unidos, ha ido 2 veces a los Estados Unidos. Y pues claramente revela las prioridades del presidente en términos de la poca prioridad que le da la política exterior en lo que hace a su manejo personal de ese tema. Es un tema que ha delegado totalmente en Cancillería, en el titular de la Cancillería, Marcelo Ebrard, pero sí nos habla de cómo ese tema es especialmente como cercano a su agenda prioritaria y a sus intereses, incluso también quizá a su corazón. Está el tema de la migración, que es el gran asunto que está en la mesa. Tanto con Centroamérica como con Estados Unidos. Bueno, digamos, México es el puente entre esos dos, entonces la relación central de México a nivel internacional es claramente los Estados Unidos, y desde el inicio de la administración y en los momentos pues más álgidos con el presidente Trump en aquel momento, pues el tema de la migración y el detener el flujo enorme de migrantes de Centroamérica que pasan por México ha ocupado una parte importante de su atención y de la relación con los Estados Unidos. Creo que en ese contexto hay que leer la declaración del presidente, primero en La Habana, el 8 de mayo, si mal no recuerdo, y después ya el 10 de mayo en la mañanera, diciendo que él no asistiría personalmente. Es importante destacar esto, no es que México no va a ir. Sí, mandaría al canciller. Él no iría. Mandaría al canciller en caso de que Estados Unidos no invite a estos 3 países que ya mencionaste, mismos países que Estados Unidos ha decidido no invitar por su violación sistemática a la Carta de los Derechos y la democracia y los problemas de democracia y de derechos humanos, muy particularmente, que tienen estos 3 países, Nicaragua, Venezuela y Cuba. A reserva de poder abundar sobre este asunto, yo lo que estuve leyendo sobre, digamos, la opinión que ha merecido esto, con alguna excepción importante, 2 que saltan para mí a la mente, una gran especialista, Natalia Saltalamaquia, excelentes posicionamientos al respecto, y Jorge Cepeda, que también me gustó mucho. En términos generales, lo que yo pude ver de la opinión escrita, la opinión publicada, como siempre, de parte de los críticos y los opositores de Andrés Manuel, subestimar al presidente. Suponer que está loco, suponer que es una tontería, suponer que es un balazo en el pie, suponer que esto va a afectar negativamente la relación con los Estados Unidos. Lo dejo aquí, yo no estoy de acuerdo. Ok, ahorita vuelvo sobre eso. A ver, Sabino. Mira, yo creo que aquí hay muchos ángulos y muchos temas que comentar. El primero es una reflexión que tenemos que tener en América Latina de largo plazo, es que estructuralmente no hemos logrado
un diseño de la cooperación y de una estructura. Ensayamos con fórmulas distintas y hemos ido cumbres iberoamericanas, latinoamericanas, cumbres, ahora esta es la Cumbre de las Américas y tenemos la CELAC y la ALCA y tenemos nombres y siglas para todo. Se han coagulado y coaligado las del Pacífico, las del Atlántico, las del sur, las del norte de la parte sur del continente. Termina todo eso no se termina de articular. Yo creo que América se merece en algún momento una reflexión de fondo, como en su momento Schuman y Monet plantearon la Comunidad del Carbón y el Acero y plantearon toda una estrategia muy distinta, pero el presidente López Obrador, la traigo a colación porque el presidente López Obrador la pone como referente. Sí. La idea de la comunión, de la unidad de América Latina, somos economías y tendríamos que discutir distintas, como en Europa, ¿no? Exactamente, pero dos diferencias clave. La primera, allá había 4 grandes economías para sentarse a negociar, que eran Inglaterra, Francia, Alemania e Italia, y aquí tenemos una gran economía que si le pones el pastel del Producto Interno Bruto con la región, pues parece un Pac-Man, ¿no? Que se lo está comiendo. O sea, no tenemos nada que ver. La asimetría es muy grande. Hacer una unidad latinoamericana está muy bien, sí, es muy amorosa y puede ser muy, muy linda y muy sentimental, pero te vendo plátanos y me vendes plátanos. O sea, son economías muy paralelas. Eso empieza a cambiar un poco con Brasil, con México, con Chile, con Argentina, y hacia allá podría avanzar alguna cosa. Sobre todo México y el resto. Pero nosotros ya tomamos una decisión. O sea, nosotros podemos tener todo el sentimentalismo que tú quieras hacia el sur y el sur. Cuando dices nosotros, ¿quiénes? ¿México? México ya tomó una decisión estratégica, no la tomó hoy, la tomó hace 30 años. Que es la de Norteamérica. Que es Norteamérica. Entonces, como experiencia de unidad americana, la más exitosa es Tratado de Libre Comercio, Canadá, Estados Unidos. En términos de integración, de reglas comunes. Y la integración en muchos sentidos, porque informalmente, pero hay una integración social, hay una integración cultural, hay una integración... no se ha dado en los términos que a nosotros nos hubiera gustado, no se dio en el ámbito laboral y medioambiental al principio de NAFTA, se ha dado a trompicones y con altas y bajas, pero económicamente nadie discute eso. Entonces, yo pondría en el centro de la discusión, el principio de la discusión, la necesidad. ¿Qué estamos viendo aquí? Un episodio de estos desencuentros, cumbre contra CELAC. Tenemos una CELAC que tuvo una sesión que trajo a los líderes de América Latina y tenemos una cumbre que desafortunadamente para el anfitrión. Le toca que sea en Los Ángeles, entonces Biden la tiene muy complicada porque si van los personajes cuestionados en materia de derechos humanos y democracia, pues le pega porque tienes elecciones el 8 de noviembre y le pega con las bases que van a votar, que son evidentemente pues la clave de la elección. Sí, que la foto de Maduro, de Ortega. De todas maneras, y déjate eso, la de Díaz-Canel con Florida, no le ayuda a la causa demócrata. Entonces, es evidentemente un momento muy tenso. Se ha planteado el presidente de la República, sabiendo la necesidad que tiene Biden de la política migratoria, este momento de liderazgo en donde dice, si no invitas a mis amigos, no voy. Y lo ha planteado en términos de principios. Y hoy nos recitó el artículo 89, fracción 10ª de la Constitución, completito, y diciendo, aquí están los principios. Nada más yo quiero traer a la mesa la discusión de los principios de política exterior mexicana, que no nacen en la Constitución de 17. Esos principios de derecho constitucional los incorpora Miguel de la Madrid a la Constitución en 1988. Son producto de un debate, los principios ya existían, son principios, estaban ahí, pero se incorporan a la Constitución porque lo que está argumentando el presidente es la constitucionalización de los principios por los cuales él no juzga a otros países. Y aquí quiero hacer 2 apuntes muy rápidos. El primero, el artículo 89, fracción 10, que reforma a Miguel de la Madrid en el 88, que incorpora el primer paquete de principios, se hizo y después se incorporó otro principio, que fue el de derechos humanos, en una gran reforma que incluyó el artículo 1 de la Constitución. Y segundo, la incorporación de los tratados internacionales con la importancia que tienen en el sistema jurisdiccional. Al mismo nivel de la Constitución. Al mismo nivel de la Constitución. Entonces, si vamos a jugar con los principios de política exterior, tenemos que incorporar 2, que hoy leyó el presidente, hoy leyó el de derechos humanos, y el otro que está en la carta de la OEA, que es la Carta Democrática. Entonces, también nos importa que sea un país democrático y también nos importa que sea un país que respete los derechos. Tú dices, si vamos a tomar unos, pues hay que tomar todos. Hay que tomarlos todos. Y aquí hay que preguntarnos, ¿cuál es el umbral de tolerancia de los países a las dictaduras, a las violaciones de derechos humanos? Creo que es una conversación que tenemos que tener como país. A ver, Ale.
Pues mira, primero en términos de la visita a los países centroamericanos, diría de manera muy rápida que fue una gira muy cómoda para el presidente López Obrador, una gira en donde no se abordan temas que son sensibles, en donde no tienen que hacer una autocrítica sobre la situación de seguridad que viven los países, donde no se aborda el tema de Estado de Derecho, no se aborda la libertad de expresión. ¿No? Se aborda desde la lógica de los programas sociales, sí, pero no desde los flujos migratorios. Sí. Exacto, y tampoco desde las necesidades de fortalecimiento institucional y los compromisos que tienen que hacer los países para empezar a solucionar este desafío compartido. En este sentido, nadie tiene que comprometerse a nada, hay muchas sonrisas, hay muchos abrazos y simplemente queda en eso. Y es fácil porque el presidente López Obrador, al igual que sus pares en este contexto, se siente muy cómodo sintiendo que estos problemas se solucionan con una estrategia de autoritarismo. Y entonces, al final del día, las instituciones no importan, los compromisos tangibles, los presupuestos no importan, todos están manejando las cosas de una manera similar. Y eso me lleva un poco a pensar que de alguna manera esta salida fue una salida muy buena para el presidente López Obrador. Él, sabemos, que no se siente cómodo estando en espacios en donde él no controla el discurso, en donde se le cuestiona, en donde tiene que hablar de temas que le incomodan, estos mismos temas que acabo de mencionar. ¿Qué va a hacer México en temas migratorios? Mucho más allá que el discurso y los abrazos y la mano dura por acá. Sembrando vida. Exacto. Entonces, el poderse zafar de este evento, mandar al canciller Marcelo Ebrard, es algo que para él es muy cómodo. Porque está claro que al presidente, lo decía el doctor al principio, no le gustan esos foros, no ha acudido. Cuando ha acudido porque no le ha quedado de otra las reuniones o no ha quedado de otra las circunstancias, digamos, pero no le gustan esos espacios. No le gustan esos espacios. Se siente mucho más cómodo en estos otros territorios, digamos. Entonces, tener esta salida que parecería casi como heroica, en donde está de manera mucho más solidaria con sus pares del sur y por eso no asiste, creo que es una ganancia para él. Ahora, nada más un apunte. Yo no creo que el costo viene asociado con no asistir a este foro. Yo creo que eso, coincido contigo, Blanca, no es que sea un desastre para México a primera vista. Lo que sí creo que es un desastre es que el hecho de que el presidente López Obrador hace este anuncio pone en una situación muy complicada al presidente Biden. Y lo hace porque frente a las elecciones que mencionaba Sabino, le ponen charola de plata al presidente Trump decir el presidente Biden ni siquiera tiene liderazgo en la región. O sea, Estados Unidos ha perdido el liderazgo en el mundo, ni siquiera puede hablar con los países. Viene a verlo. Ni siquiera López Obrador viene a verlo. Entonces, ahí el costo es altísimo para Estados Unidos y es un costo que parece que está... Pues México no está colaborando con su principal socio en ese sentido y le está causando una crisis a Biden que evidentemente muestra que las cosas en el Departamento de Estado y particularmente con Cancillería no estaban del todo amarradas. A ver, doctora. A ver, primero creo que es importante decir que tanto las cumbres como los viajes internacionales de los jefes de Estado o de gobierno tienen importancia, sin duda, pero tienen una importancia fundamentalmente simbólica. Digamos, la relación día a día y el grueso de la relación sustantiva entre los países se construye desde las cancillerías, se construye en lo oscurito, no están en... digamos, los acuerdos. Los acuerdos. Dentro de las propias giras internacionales, pues normalmente... Más allá de lo simbólico, que no quiero despreciar, pero sí llamarlo por su nombre, pues normalmente también los acuerdos más importantes, es posible que haya sido el caso, no tengo información privilegiada, pero que se haya hablado de lo único importante en fue migración, que es migración, pues más bien a puerta cerrada para poder llegar a algún tipo de arreglo de entendimiento. Dicho lo anterior, hay que decir que desde mi punto de vista el presidente Andrés Manuel López, no nada más desde mi punto de vista, me parece que es obvio, ¿sí? Es un mago de la simbología, ¿sí? Y ha utilizado bien, como apuntaba muy bien Alexandra y también Sabino, pues la propia gira para mandar el mensaje de que él está pues con los pueblos pobres del sur. Pero creo que hay que ir más allá. Tratemos de entender, sobre todo la decisión del presidente, que ya había comentado en una llamada telefónica que tuvo con Biden, de que él pues prefería no asistir a la cumbre en caso de que se dejara fuera a estos tres países. ¿Qué puede estar operando aquí? Yo creo que el primer punto tiene, desde mi punto de vista, que ver con que además de ser un
el rey del símbolo, como el rey del mambo. Yo creo que Andrés Manuel es como el rey del símbolo. Aparte de esa cuestión, creo que es como alguien que juega ajedrez en varios tableros, ¿sí? Y yo creo que está jugando justamente a política interna norteamericana. Los tiempos, el tema y la debilidad clara del presidente Biden pero nada más, juegan en contra de... O sea, ahí los demócratas. habría coincidencia en que esto termina afectando al presidente Biden, el simbolismo de que no acuda. Claro, para empezar, pero para mí eso puede ser, pero lo que es más importante es Florida, por ejemplo. Lo más importante es electoral para noviembre, donde se renuevan 34 estancias. ¿Estaría entonces jugando el presidente? Está jugando con el Partido Republicano, está jugando a la base trompista. Esa es mi intuición, ¿sí? Que está jugando en ese sentido y usándolo de dos maneras, potencialmente, como hipótesis. La primera es para tratar de forzar la mano en la única negociación importante que está teniendo en este momento el presidente con Biden y en general la relación México-Estados Unidos, que es el tema migratorio, que es de vital importancia electoralmente para Biden, si él no puede detener ese flujo y sobre todo ahora que ya expira. Pero entonces, ¿cuáles sean los términos de la negociación? Pues métele más dinero, chato. Métele más dinero a Centroamérica, porque así nada, y no me dejes a mí todo el problema de yo tenerlo que contener con Guardia Nacional, lo que repitió en los tres etcétera. Discursos continentales. Exacto, exacto. Los tres de Centroamérica, todo 4,000 el tiempo millones. Está muy molesto, yo creo que tiene razón, que lo poquito que ofrecieron, comparativamente, él mismo lo comparó, lo que ha dado Estados Unidos a Ucrania, ¿sí? Acá abajo, que le queda cerca y que es tan problemático, no han podido soltar 10 veces menos que eso. Pero tiene esas dos caras. Por un lado, creo yo, lo simbólico, presionarnos esta parte de política interna norteamericana, de usar la elección norteamericana que viene y la importancia que para el presidente Biden tiene para su posible reelección y para qué le pasa a los demócratas en el Senado, sobre todo, en un senador solamente de diferencia con los republicanos, es uno, sí tratar de presionar a Biden para que ceda más en la negociación en relación a migración. Segundo, sí creo que puede estar haciéndole guiños a los trumpistas y a Trump mismo ante la perspectiva de que pudiera regresar Trump al poder. Ya, a ver, Sabina. Yo creo que el presidente López Obrador, el genio del simbolismo del que habla Blanca, se está equivocando. Yo creo que está cometiendo un error muy importante. En primer lugar, la cumbre de las Américas constituye un foro en donde puedes ir a decir lo que quieras decir. O sea, él se pierde un gran momento mediático y político a ir a decir a la cumbre todo lo que tenga que decir de la cumbre. En Estados Unidos. Un gran momento. Juega de local. ¿Por qué juega de local? Son Los Ángeles. No hay ciudad más mexicana en el mundo. Que le pregunten a la selección mexicana. Digo, la Ciudad de México. Va de local. Es que no, es que parece mentira, pero el significado político de que sea en Los Ángeles, además de que no tiene por qué arruinarle la fiesta a Biden, porque más si se la arruina a él, es muy probable que Xiomara y algunos otros se sumen al boicot, pero él va a ser el líder del boicot. Y ese es un juego que México no debe jugar. Puede ahí protestar, está asociando su imagen pública, su destino internacional a personas impresentables políticamente. O sea, podemos discutir de Cuba horas y horas y horas y horas, y entiendo perfecto la complejidad, los principios, el sentimiento. Pero Ortega no es discutir. Ortega ya no es discutible y Maduro tampoco. Entonces, atar su destino y convertirse él en el embajador de esto, yo creo que podemos llevar la conversación, como decía al principio, decir, a ver, vamos discutiendo en México. No lo hemos discutido. Lo discutimos cada vez que se calienta la plaza y no lo volvemos a discutir. Discutamos. ¿En qué momento México puede reprocharle a una nación lo que está haciendo? Los internacionalistas serios en el mundo lo están haciendo hoy con Putin. O sea, la discusión hoy con Putin es, a ver, y pasamos por alto todo lo que está haciendo Putin en Ucrania porque tenemos una experiencia de hace 50 años en la relación, o nos ponemos a ver los derechos humanos que están violando hoy en Ucrania. Bueno, pues esa misma discusión hay que tenerla en América Latina y decir, ¿te quieres ir a sentar a la mesa? Y López Obrador no se fue a sentar a la mesa con Ortega, porque ya era jalarle demasiado los bigotes al tigre. Sí. Pero evidentemente esa es una pregunta que hay que hacernos. Y en el caso de Venezuela también, tengamos la discusión
de hasta qué punto una Cancillería tiene que tolerar. México rompió con Trujillo, México rompió con Franco, México rompió con Pinochet, México rompió con Somoza, y ahí están cada una de estas historias muy bien documentadas por el gran servicio exterior mexicano que tenemos, por grandes intelectuales que tenemos, y por qué ahora ya no rompemos. Nuestra simpatía, yo entiendo perfectamente bien, y el presidente tiene un doble discurso, porque en el doble discurso dice, hoy fue un discurso muy bonito, un discurso, ayer y hoy, el discurso de la unidad. Vamos a estar en la unidad, tenemos que perdonar, como quién soy yo para juzgar. Espérame, unidad de la calle y confrontación en tu casa. Porque si al discurso de hoy de López Obrador de la mañanera le quitas Cuba, le quitas Maduro, le quitas y pones ahí a periodistas, empresarios, medios de comunicación, sociedad civil, cae perfecto. Como por qué te pones tú a juzgarnos todas las mañanas, como por qué tú en las mañanas, ¿qué te vas a convertir? Y lo que dice de la unidad, ¿y a dónde vamos a ir a dar si no tenemos la capacidad de la unidad en América Latina? Pues, compadre, tráete tus ideas a México para no estar en esta lógica. Porque esa contradicción del discurso lo va a perseguir tarde o temprano. Porque eso no es izquierda. Sí, pero Sabino, es que qué comodidad estar acompañado de países que te hacen ver mejor a ti. O sea, si tú estás ahí sentado con todos estos líderes autoritarios que abusan de manera extrema de los derechos humanos, entonces México no se ve tan mal. Si estás sentado con países en donde hay cero tolerancia a la libertad de expresión, en ese a lo mejor México no se ve tan mal. O sea, esa dinámica también es... O sea, se tendría que poner sobre la mesa. Ahora, yo creo, Blanca, que este juego de, híjole, es que le vamos a coquetear al trumpismo para ver si así reaccionan los demócratas. ¿Qué visión tan de corto plazo? Si sabemos que los republicanos, que aparte pongo sobre la mesa la ironía de que nuestro presidente de izquierda se siente súper cómodo con los de ultraderecha americana, pero bueno. Doblado además, dicho por Trump, digo, yo no sé quién dobló Trump, pero... Pero bueno, con ellos se siente mucho más cómodo que con los demócratas, eso sí lo sabemos. Y ahora, con los demócratas, pensar que con los republicanos se van a lograr más presupuestos para México y Centroamérica en temas de prevención, más recursos para agencias de cooperación internacional, o sea, ¿en qué mundo estamos viviendo? Si esos cuates van a regresar y van a decir, vamos a terminar de construir el muro que no terminamos y con eso vamos a frenar, y no va a ser con medidas de prevención e invertir en programas sociales. Va a ser en asesinar a migrantes sobre la frontera. Oye, a ver, yo quisiera terminar nada más con un comentario de cada uno sobre, ya cada quien explicó su lectura de aciertos y errores. ¿Habría costos de no acudir? Costos con el presidente Biden, con los 2 años que le quedan, aún con la conciencia de que puede ser un presidente muy débil, digamos, sobre todo si en noviembre termina perdiendo, aunque ya parece que los hechos, ya ven que ayer no pudo sacar el tema del aborto porque un senador demócrata que siempre vota con los republicanos le terminó dando otra vez... Qué cercano a Carter, ¿no? Pues es que es un senador que juega del otro lado, nada más que le actualicen la... No, pues totalmente, todo su plan, digamos, lo que era el centro de su programa de gobierno. A ver, el presidente Biden, y lo siento mucho porque a mí me causa, yo le tenía simpatía y concuerdo con muchas de sus proyectos y sus programas, la oferta de programas que él le planteó a los norteamericanos, está en la lona. Pero le quedan 2 años. Sí, pero está en la lona. Es ya un lame duck. Es cuando hay que aparecer. Pues entonces... Entonces vuelvo a la pregunta, ¿hay costos con yo este no presidente? veo los costos. Lo que decía mi muy querido Sabino Bastidas, de que se está perdiendo tiempo aire, lo pongo en mis términos, al no asistir a Los Ángeles, el tiempo aire que ha conseguido condicionando su presencia es muchísimo más tiempo aire, desde mi punto de vista, de lo que podría conseguir estando en Los Ángeles junto con otros muchísimos jefes de Estado y gobierno que estarían hablando. Yo no veo un costo en el corto plazo, veo otra vez un jefe de gobierno y de Estado, en el caso de México, los dos, presidente López Obrador, que está jugando, entre otros, con muchos de los que opinamos sobre él. Ok. A ver, Sabino, ¿costos no costos? Yo creo que hay un costo. Esas cumbres no tampoco las magnifico, y además cabe la posibilidad todavía de que algo haga el Departamento de Estado. Termine. Pues ya dijo que los invite virtual y alguna cosa ahí rara. Bueno, quién sabe. En holograma. En holograma paralela. Todavía pueden pasar. Cómanse y se van. Exacto. Coman y se van. Te conectas y te vas. Ándale, te conectas y nosotros controlamos el botón
es el de volumen. mute, ¿no? El mute. volumen, exacto. El presidente está en mute. En fin, pueden pasar muchas cosas, pero bromas aparte, yo creo que sí hay un costo en términos de la relación personal entre Biden y López Obrador. Okay. En este momento, tu vecino más importante te necesita. Y a lo mejor no lo necesitas y él te necesita un chorro para el tema migratorio. Pero cuidado, estamos en guerra en el mundo, venimos de COVID, hay un proceso inflacionario, cerca de un proceso recesivo y no las tenemos todas con nosotros en términos económicos ni en términos comerciales. Así que aquí hay que jugar con un enorme pragmatismo y yo estoy de acuerdo con los principios de política exterior, por cierto, también el democrático y el de derechos humanos. Entonces, ¿sí nos afecta? Sí nos afecta. ¿Tiene costos? Sí tiene costos. Y creo que además la diplomacia se hizo para poder hacer eso con los menores costos posibles. Porque no es nada más un tema de ser la reina de la primavera y tener el mayor tiempo, aire posible. Un gobernante gobierna y es serio. Y la seriedad de nuestra relación bilateral implica ir a los foros internacionales. Y no va a los foros internacionales. Y no le ha pasado nada, su aprobación está muy bien. En la República no pasa nada, pues todo es relativo y ya pues no importa nada, pues que se vaya y que venga otro. Pero en la República donde sí importan las cosas, yo creo que sí tiene consecuencias y hay que ser serios en la relación con Estados Unidos. Alexandra. Y se mete en la elección, por cierto. Sí. Se mete en la elección. Si esta lectura, digamos, Hombre, él se mete en la elección. Está metido. A ver, Alexandra. Ese es el punto. Yo coincido, el costo no es el ir o no ir a este evento en particular, el costo es visibilizar una relación diplomática que está muy lastimada y que esto definitivamente no ayuda. Yo creo que los costos en esta relación sí van a ser de mediano y largo plazo. Creo que el costo de estar coqueteando con los republicanos es altísimo para México y es un lujo que no nos podemos dar en estos momentos. México evidentemente necesita a Estados Unidos y también este juego de estamos muy cercanos a todos estos gobiernos me parece similar a este juego y este show que hicieron en la Cámara de Diputados de nosotros no vamos a acusar a Rusia porque todo el mundo tiene derecho a los amigos de sí, Rusia. a los amigos de Rusia hasta que llegue a Estados Unidos y te dice perfecto, no vas a venir a Disneylandia con tus hijos y todo el mundo se raja y entonces se portan súper bien y se alinean con Estados Unidos. O sea, no, ya cortó. Show, ¿no? Pero bueno, ¿Así fue? Literal. Ya no lo tienen en WhatsApp los que les importa mucho lo de Todos sus Disneylandia. principios rusófilos No, bueno, los guardaron así, en el pero closet, ¿verdad? se desmoronaron. Pues vamos a ver. Gusto. Blanca, qué gusto. Gracias. Alexandra. Gracias. Querido, Qué gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Vamos a una pausa. Regresamos con Eduardo Guerrero, porque vaya que están pasando cosas también, lo de Michoacán, lo del gobernador, militares, delincuentes persiguiendo militares y no militares persiguiendo delincuentes. De eso platicamos regresando de la pausa. Ya volvemos.